Queridos hermanos en Cristo, un afectuoso fraternal saludo desde la Basílica Nacional de la Gran Promesa de Valladolid. Nos encontramos muy próximos a la Cuaresma, tiempo fuerte litúrgico de conversión, que nos prepara la gran fiesta de la Pascua, que dará comienzo a la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. En este tiempo que requiere de una gran preparación en el conocimiento y profundización del sufrimiento, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Durante esta Santa Cuaresma os invito a meditar, interiorizar y profundizar en el verdadero significado del sufrimiento como medio de reparación y de redención, como modo de restablecer los cauces para la reconciliación y regreso al Padre Eterno, por el Hijo, en el Hijo y con el Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Todo comenzó con la creación, que es el plan divino, nacido del amor infinito de Dios hacia su criatura. Pero aquel designio primitivo de Dios fue roto por el hombre con el pecado. La redención consiste en reinsertar al hombre al designio original, ser uno con el Padre, recuperar los dones preternaturales y sobrenaturales, la divinidad que perdió el primer hombre, Adán. Para esto Dios se hará hombre. Pero la redención no solo encarnarse, es algo más, es redimir. Es la reconciliación con el Padre, la expiación del pecado de la humanidad. ¿Y cómo expió el pecado de la humanidad? ¿Cómo reparó Él nuestras ofensas? Sufriendo, muriendo por nosotros. Hablar de Jesucristo Redentor es hablar de Cristo crucificado. Él asume su pasión y muerte en su corazón, toma sobre sí la vida y los actos de cada hombre, el pecado de la humanidad, y se ofrece en obediencia al Padre por todos y rehace todo nuevo. Podemos decir que la redención es obra del corazón humano de una persona divina. Cuando hemos comprendido todo este misterio, si uno está convencido de todo esto, si le ha llegado a lo profundo del corazón, si ha sido tocado por su amor, le sale una respuesta razonable, lógica: vivir a la luz de este misterio de amor, reconocer y aceptar este amor, acogerlo y vivir con Cristo vivo, y aprovechar todas las ocasiones para corresponder a su amor infinito. Solo entiende en verdad el que ama. Cuando uno está tocado por este amor del corazón del Señor, también le responde con la reparación que va íntimamente unida a la consagración, la completa y la perfecciona, diríamos. Son dos formas de una misma respuesta de amor al amor de Cristo. Un amor que entiende que a Cristo resucitado vivo le llega hoy la respuesta del hombre. La reparación es amar al que nos ama hasta el extremo y no es amado. Reparar es volver al amor tocados por el amor. Reparar es abrir de par en par el corazón para recibir tanto amor despreciado y olvidado. Reparar, en definitiva, es traer a los hombres al amor de Dios. Reparar es unirnos a los méritos, sufrimientos y reparaciones de nuestro Señor y ofrecerlos con sus mismas intenciones. Queridos hermanos, las próximas semanas, hasta la Pascua de la Resurrección, abordaremos distintas catequesis con la inestimable ayuda y pedagogía del doctor Tomasini Frías, para meditar y profundizar en las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, contenidos en el libro La Sierva de Dios Luisa Picarreta, que nos ayudarán a conocer de nuestro Señor hora tras hora sus sufrimientos, reparaciones y méritos. Tras esta breve introducción pasaremos a la primera catequesis sobre la reparación de la mano del doctor Tomasini. En las siguientes semanas iremos emitiendo a través de los canales de YouTube y Facebook de esta Basílica Nacional de la Gran Promesa de Valladolid cada hora de la Pasión en su versión original, y tras una semana de profunda meditación personal iremos emitiendo una catequesis de cada hora para analizar los resultados de nuestras meditaciones personales. Recibid, hermanos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Unidos siempre en el corazón de Cristo nuestro Señor y en su Santísima Madre, la Virgen María. Unidos siempre en su divina voluntad.
vamos a comenzar a ver esto de la reparación a Jesús, la reparación a su Sagrado Corazón. Para poder entender bien lo que es este acto de reparar, lo primero es entender perfectamente, primero, qué cosa es reparar, por qué reparar y a quién reparar. Hablar de que el hombre, cuando fue creado, no requería absolutamente de nada. Necesitamos hablar de eso. Necesitamos hablar de que el hombre, cuando fue creado en una santidad totalmente completa, igual a la del Verbo eterno encarnado, porque tenía con él, vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina. Y no requería nada, estaba unido totalmente en una fusión con Jesús. Por lo tanto, no había nada que necesitara este hombre, y por eso Dios en ese tiempo no les dio leyes, no les dio mandamientos, no les dio nada, solamente una prueba, y esa prueba era para ratificar el que Adán quería realmente recibir libremente el don que le había sido dado, que era el don de la vida divina. ¿Qué pasó después? Bueno, sabemos que hubo una desobediencia que hemos considerado como el pecado original. ¿Y qué es lo que sucedió en ese acto? O sea, ¿cuál fue la verdad? ¿Cuál fue la realidad de ese acto? En muchas ocasiones hemos estado tentados a pensar que esa falta, ese pecado, es una simple ofensa a Dios, es una desobediencia a Dios. Bueno, sí, es una ofensa y una desobediencia, pero no es el punto real, no es exactamente el meollo de todo lo que pasó y por lo cual Jesús tuvo que venir a este mundo a sufrir tantísimo, solamente para reparar una ofensa o para perdonar una ofensa. El pecado, según el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice el numeral 215 del Catecismo, que el pecado todo empezó por una mentira del tentador, o sea, de Satanás, que indujo a Eva a dudar de la palabra de Dios y de todo lo que le había dado. Y inoculó en ella la soberbia de querer llegar a ser Dios sin Dios, de querer llegar a ser creador sin Dios. Eva es como la encargada de llevar este fruto a Adán, y en ese momento Adán, que era el depositario de la vida divina y de la voluntad divina, cede también a esta tentación y cae. ¿Qué pasó en ese momento? La unidad que había entre Dios y el hombre, esa fusión que había entre Dios y el hombre, se resquebrajó. O sea, el hombre se fragmenta y la parte que le había sido dada por don, o sea, la parte divina, se separa, Dios se separa del hombre. Y ahora el hombre se queda única y exclusivamente con la parte que le correspondía como naturaleza. Por lo tanto, ahora ya no tiene todas las dotes, todas las prerrogativas que tenía por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que pierde Adán? Bueno, antes que eso, o sea, el número 386 del Catecismo nos dice que para poder entender perfectamente la realidad del pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo que había del hombre con Dios. Un vínculo, esa unión que acabamos de mencionar. En el 387 nos dice que la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de origen, solamente se esclarece a la luz de la revelación divina. Que sin el conocimiento de esta revelación, prácticamente no podemos reconocer la gravedad
de esta falta. Así que ya tenemos con esto una perfecta, ¿cómo diríamos?, definición de lo que es el pecado. Necesitamos reconocer el vínculo profundo que había entre Dios y el hombre, o sea, para saber qué fue lo que se separó, qué fue lo que Dios quitó del hombre, y entonces podremos reconocer lo que realmente es el pecado. Vamos a tratar de ver qué es lo que Dios había unido con el hombre. Y vamos a empezar por el catecismo, algo que ya hemos repetido, pero que es necesario en este inicio del programa de reparaciones, necesario volver a recordar. En el número 51 del Catecismo de la Iglesia nos dice que Dios, o sea, que el Verbo encarnado, o sea, nosotros en el Verbo encarnado, tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo y nos hacemos consortes de la naturaleza divina. En el número 52 nos dice que quiere comunicar su propia vida divina a los hombres. En el 295 nos dice que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. En el 381 que el hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre. En el 460 el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. En el 795 que decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos en su Hijo Jesucristo. Como vemos, o sea, esto así rápidamente en el catecismo, Dios nos está llamando nuevamente a esa unidad, a ese punto de estar totalmente unidos a Él. Que esto es lo que el mismo catecismo nos habla en el número 260, donde dice que la finalidad de Dios, la finalidad de la economía divina, era la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Así a grandes rasgos tenemos esto ya como doctrina de la Iglesia, que esto es lo que el hombre debería de haber sido, bueno, lo que el hombre fue en su principio y ahora lo que Dios quiere recuperar con nosotros nuevamente. También nos habla de unir sus obras, porque si vamos a ser imagen y semejanza de ellos, forzosamente debemos tener sus obras como nuestras. Y eso nos lo expresa el Catecismo en el número 521, que lo vamos a mencionar al rato, por eso no lo ponemos ahorita como parte de esto. En conclusión, Dios quiere unir su naturaleza, su ser, su divinidad, su vida divina, sus atributos y sus obras. ¿Qué nos quiere compartir? Todo lo que Él es. Esto, visto así en el Catecismo, queda expresado, queda como algo que Dios quiere, pero es en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, donde Jesús nos va explicando perfectamente qué es lo que pasó. Y dice, en una lectura del libro 14, en la lectura 1420 de abril 8 de 1922, dice, yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria. En la primera, o sea, en la voluntad, refulgía mi Padre Celestial, el cual comunicaba su potencia, su santidad, su altura, por lo cual elevaba la voluntad humana, invistiéndola de su misma santidad, de su misma potencia y de su misma nobleza. Así que esa era como la primera cosa que Dios unió con nosotros, ¿sí? O sea, después dice, como acto segundo, concurrí yo, o sea, el Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría, la ciencia de todas las cosas, para que, conociéndolas, pudiese gustarlas y hacerse feliz en el bien y conocer las obras de Dios. Y como tercer acto fue el Espíritu Santo,
comunica, o sea, le dota al hombre con memoria, para que, recordando todo lo que Dios había hecho, ahora pudiera nacer el amor, que ese es el Espíritu Santo, y pudiera entablarse esa relación de amor que Dios quiere con su criatura. Por lo tanto, Dios unió su voluntad, su vida, su inteligencia, su memoria, memoria no, el amor a través de la memoria. En fin, unió toda la Trinidad estaba unida al hombre. En el momento que el hombre peca, esas tres cualidades, esas tres dotes se van, se fragmentan y el hombre queda con voluntad, memoria, inteligencia, pero humanas, ya no unidas a la parte divina. Y no solamente esas tres potencias, también es una fusión total con el Hijo de Dios encarnado. Porque en el mismo volumen 14, en la lectura 41, nos dice lo siguiente. Es de julio 10 de 1922. Nos dice, ¿crees que sea cosa de nada el vivir en mi querer? No hay cosa que lo iguale, ni santidad que lo iguale. Es la vida real, no fantástica, como alguno puede imaginar. Y esta mi vida está no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Así que no era nada más en las tres potencias, en la parte espiritual, sino esa unión tenía que ser también a nivel corporal. Nos va explicando más o menos, o sea, él dice que todos los movimientos del hombre siempre salen, el primer movimiento sale de Dios. Y nos va poniendo, dice, mi voluntad es latido, pero no tiene un corazón. Entonces yo creó su corazón en la criatura para poder latir. O sea, un corazón sin latido no sirve para nada, un latido sin corazón prácticamente queda inútil. Y así nos lo va poniendo en el respiro, en el paso, en el movimiento, en la palabra, en el pensamiento, en todo. Él es el primer movimiento, Él quiere unir lo suyo a lo nuestro. ¿Qué tenemos en conclusión? Una fusión total del hombre con su creador. ¿Qué pasó en el momento del pecado, en el momento de esta desobediencia? La voluntad humana estaba fundida, estaba a la par con la divina voluntad. La divina voluntad dotando a la voluntad humana con todos sus atributos y la voluntad humana actuando, habiendo recibido todo lo divino, ahora actuando con lo divino. En el momento que el hombre decide separarse, se le cruza a la voluntad divina y que forma una cruz. O sea, el hombre le dio muerte en él, a la voluntad divina, a la vida divina que Dios quería vivir en él. Y ahora queda única y exclusivamente la parte humana. Eso es lo que en la sentencia del paraíso que decía que el día que comas del fruto de ese árbol, que era hacer actos desunidos de la voluntad divina, irremediablemente moriría. O sea, ahí el hombre da muerte a la vida divina en él y la vida divina es lo que le da vida a él. Por eso el hombre ahora tiene que llegar a morir, tanto materialmente como espiritualmente. Y ahí venimos, o sea, el hombre perdió todo aquello, el hombre ya no fue capaz de poder estar en unión con Dios, Dios ya no podía amarlo, que eso era lo que Dios quería, porque el hombre había perdido la capacidad de poder recibir a Dios, porque el amor de Dios es un acto, es darse y se da completo. Al perder la divina voluntad, al perder la vida divina, ya no tiene esa capacidad de recibirlo y al mismo tiempo ya no tiene la capacidad de amar a Dios en la misma manera que Él lo ama. El hombre prácticamente quedó perdido, quedó muerto a la gracia
Y empieza la historia del género humano después del diluvio, con los pocos que quedan, y ahora Dios empieza a reconducir nuevamente al hombre para ir rescatándolo. ¿Qué es lo que Dios quiere rescatar? ¿Quiere rescatar al hombre? Sí, por supuesto, pero sobre todo quiere rescatar su finalidad, su vida que había querido depositar en el hombre y había querido vivir a través del hombre. Por lo tanto, son dos finalidades. La finalidad primaria es rescatar su plan, rescatar su decreto divino de que tenía que vivir su vida a través del hombre, y como segundo finalidad, pero necesaria para poder llevar a cabo la principal, salvar al hombre. Entonces, la salvación es la primera que se presenta, aunque no es la principal, pero es la primera que se presenta. Y lo empieza a hacer desde el Antiguo Testamento. Empieza a guiar a ese pueblo que él había escogido. Desde Abraham empieza a guiarlo poco a poco. Llega Moisés, le da reglas, le da ya una ley, que son los mandamientos. ¿Y qué era esa ley? Empieza a pedirle al hombre que renuncie a todo lo suyo. Empieza a pedirle que vaya quitando las partes que le corresponden como propia naturaleza para ir aceptando la voluntad de Dios. Llega Jesús a este mundo y ahora Jesús es el que va a llevar a cabo toda esta obra. Una obra en que el hombre, con la desobediencia, ya dijimos, se separó, se fragmentó, y ahora cada acto que ha hecho el hombre es algo que está en contra del plan de Dios. Por lo tanto, el hombre empieza a adquirir una deuda con Dios, una deuda que es vida divina en cada acto, que era lo que Dios quería poner. Y aparte, en los pecados, ya en la parte del pecado, el hombre empieza a adquirir una culpa, y esa culpa merece una pena. O sea, que ahora son dos realidades que Jesús tiene que venir a pagar, tiene que venir a remediar. Primero, tiene que rehacer al hombre. ¿Cómo lo rehace? Tiene que hacer lo contrario que hizo Adán. Adán, dijimos, la voluntad humana se le cruzó a la voluntad divina para darle muerte en él a la vida divina y darle vida a la vida humana. Ahora Jesús tiene que hacer lo contrario. Tiene que cruzar su voluntad a la voluntad del hombre para darle muerte a la voluntad del hombre, a la vida del hombre, y darle vida a la vida divina en el hombre. Primer trabajo del Redentor. Segundo trabajo, tiene que pagar la pena que el hombre fue adquiriendo por sus culpas. Y la pena se refiere a un sufrimiento. Puesto así en grandes rasgos, sería decir, por un mal pensamiento, una espina, por una mala obra, un flagelo, en fin, un clavo, ir pagando por cada acto de criatura, por cada pecado de criatura, tiene Jesús que ir pagando todo esto. ¿Cómo lo lleva a cabo? Desde el momento mismo de su encarnación, Él empieza a rehacer al hombre. ¿Cómo? Es poniendo un acto divino en cada acto humano. Por cada pensamiento humano, por cada palabra, por cada paso, por cada latido, por cada obra, por cada palabra, Él tenía que ir poniendo un paso, una obra, un pensamiento, o sea, todo, pero en forma divina. Tenía que irle dando muerte en él, a todas las obras de toda la familia humana. Porque sabemos que Él, cuando viene a este mundo, toma nuestros pecados y se los pone. O sea, se reviste con nuestros pecados, con nuestras culpas, y tiene ahora Él, sin
cometer pecado, se vuelve el hombre más pecador del universo, porque contiene en sí los pecados de toda la humanidad. En ese momento tiene que ir pagando una por una, todas las muertes que el hombre le dio a la vida divina. Ahora Jesús tiene que ir pagando con una muerte de su voluntad humana para darle vida a su voluntad divina en él. Segundo, tiene que ir pagando la pena. Y eso, como es prácticamente imposible que el hombre se lo pudiera dar, ni siquiera podríamos conocer la cantidad de espinas por los malos pensamientos, de flagelos, de clavos, de insultos por las malas obras. Tiene que ser la misma divinidad, el amor divino, quien tome el trabajo de verdugo. Y ahora el amor divino empieza a infringirle, desde el mismo momento de su concepción, espinas, flagelos, o sea, clavos, todo lo que él tenía que sufrir, y los multiplica hasta poder pagar la deuda de toda la humanidad. Y esto lo paga con sufrimientos. O sea, ese sufrimiento continuo durante toda su vida. Jesús habla de 3 pasiones. La pasión del amor, que dice que el primer paso en la culpa es el hombre defraudó el amor de Dios. O sea, el hombre le quitó a Dios el amor, la correspondencia de amor y la posibilidad de amar en cada acto. Esa es la primera pasión, que le infringió una muerte por cada acto fuera de su voluntad. La segunda pasión es la pasión del pecado, que es la culpa, la pena, que dijimos que son flagelos, que son clavos, que son espinas. Toda esa parte también, pero es en el interior y dado, infringido por el mismo amor divino. El hombre no hubiera sido capaz ni siquiera de conocer la cantidad ni la intensidad de dolor que se requería. Y por último le deja la parte final, se la deja al hombre. O sea, la pasión que conocemos, la pasión que hemos tenido en mente siempre, que es la pasión del hombre, donde el hombre le da a la humanidad de Jesús, a Jesús, le da lo que la divinidad no le podía dar: el odio, el rencor, toda esa parte de ferocidad del hombre, o sea, todo lo que le puso, que eso no podía dárselo la divinidad porque no lo tenía. Esas son las 3 pasiones de Jesús. Entonces Jesús repara ante el Padre Celestial, repara por toda la familia humana. Y ahora la familia humana completa está ante el Padre como si siempre hubiera vivido en la divina voluntad. Pero resulta que ahora Jesús es al que hay que reparar por todo lo que hizo. ¿Cómo lo podemos reparar? O sea, ¿cuál es la parte que nosotros podemos hacer para poder rehacer a Jesús? Hasta ahora hemos usado la intención de repararlo. Jesús nos ha pedido, nos ha manifestado el dolor de su corazón, todo lo que pasó, esa necesidad de amor y esa petición que nos hace de reparación. Bueno, hasta ahora lo hemos hecho, o sea, con muy buena intención, con muy buenas, como diríamos, formas, en que hemos estado reparando, pero siempre ha sido una intención. Ahora, quiero explicar esto, pero de una manera más práctica. O sea, los pecados pueden ser de intención, y el que nos pone Jesús en el Evangelio creo que es muy, muy claro. Si un hombre ve a una mujer que es ya casada, o sea, a la mujer de su prójimo, pero la ve con malos ojos, él en su interior, en su voluntad, ya quedó el acto del adulterio como un acto, como un pecado.
aunque ese pecado no se manifestó afuera, no se haya manifestado en el exterior. Entonces es un pecado que queda en el interior del hombre, pero no se manifiesta en el exterior. Esto es exactamente lo mismo que pasa en la reparación. La reparación con muy buena intención del hombre, o sea, hace una reparación con sus intenciones desde su voluntad humana y queda un acto de reparación perfecto en su interior. Pero ese acto de reparación no se manifestó en el exterior. O sea, el hombre puede estar pensando, puede estar meditando en el huerto de los olivos, por ejemplo, para acompañar a Jesús. En su interior queda como algo hecho, pero no en el exterior, o sea, no se hizo presente en el exterior. Ahora, esa ha sido la reparación que hemos tenido hasta ahora en voluntad humana. En voluntad divina, Jesús nos dice que su voluntad contiene la fuente de todos sus actos, de toda su vida, y que en su voluntad está su encarnación, su periodo de embarazo, su nacimiento, su infancia, su adolescencia, todos los actos de su vida. Por lo tanto, ahora el alma que posee la divina voluntad puede, tomando esta voluntad divina, se puede situar en cualquier momento de la vida de Jesús y poder estar ahí con Él en ese preciso instante. Podemos estar en el momento del huerto de los olivos, aliviándolo, dándole compañía, amándolo, o sea, sosteniéndolo, todo lo que Él necesitaba ahí de alguien que no sé, que le diera un refrigerio, ¿sí? Ahora lo podemos hacer. Ahora existe un libro que es maravilloso, que es Las 24 horas de la Pasión, donde se nos dice exactamente el por qué sufrió Jesús, por qué lo sufrió, qué reparaba y qué quiere de nosotros. Y nos dice cantidad de veces, hijo, fíjate en lo que hago, para que tú lo hagas junto conmigo y tomes mis reparaciones como tuyas y las repitas tú. O sea que en este libro se nos está dando la posibilidad de estar junto con Él, de rehacerlo a Él y de hacer lo mismo que Él hizo para unirnos a Él, dárselo como una reparación y luego junto con Él dársela al Padre Celestial. Esto no se puede hacer desde la voluntad humana. Es simplemente una pequeño indicio de cómo va a ser esto de las reparaciones. Por último, nada más para terminar esto, en alguna ocasión la Virgen le muestra a Luisa cuáles serían como las oraciones más potentes ante la Divina Majestad. Es algo que está en el libro 11, en la lectura 126, donde dice: las oraciones más potentes sobre el corazón de mi Hijo y que más lo enternecen es cuando la criatura se reviste con todo lo que Él mismo obró y sufrió, habiendo dado todo eso como don a la criatura. O sea que todos los sufrimientos de Jesús nos fueron dados como don, como algo propio. Dice, por tanto, reviste tu cabeza con las espinas de Jesús. Adorna tus ojos con sus lágrimas, impregna tu lengua con su amargura, reviste tu alma con su sangre, adórnate con sus llagas, traspasa tus manos y pies con sus clavos, y como otro Cristo, preséntate ante su divina majestad. Este espectáculo lo conmoverá de manera que no sabrá rehusar nada al alma revestida con sus mismas divisas. Este es como un consejo de la Virgen. Y esto es exactamente lo que Jesús nos pide en las 24 horas de la Pasión. Toma lo que yo hice, ve lo que yo hice, tómalo
y haz tú lo mismo. Debemos consolar a ese corazón afligido de Jesús, ese corazón traspasado de Jesús, para darle el alivio, el amor, la gloria, la adoración que requiere y, junto con él, dársela al Padre. En el transcurso de estas horas de la pasión, que iremos revisando una por una, iremos encontrando poco a poco qué debemos hacer, qué debemos reparar. Así que espero que podamos seguir adelante con ello y que nos sea de utilidad para saber reparar a este Jesús que tanto nos ama. Hasta luego.